Continuando con nuestro programa, les damos la bienvenida a nuestro panel sobre experiencias de telecuidado en el seguimiento de pacientes ambulatorios. Con esta actividad culminaríamos nuestro segundo simposio en enfermería de servicios ambulatorios y especializados en gestión del cuidado a través de la innovación y la educación. Tengo el gusto de presentar a nuestras invitadas el día de hoy. Nos acompaña María Alejandra Manzano. Ella es enfermera especialista en docencia universitaria con estudios en introducción a la educación para profesionales de la salud y actualmente es coordinadora de enfermería de salas de cirugía de la Fundación Clínica Chayo. Bienvenida, María Alejandra, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación. Continuamos con Ana María Villamizar. Ella es enfermera especialista en enfermería nefrológica u urológica. Actualmente es coordinadora de programas especiales de la Fundación Clínica Chayo. Ana María, un gusto tenerla acá. Bienvenida. Continuamos con nuestra tercera invitada, Yamile Clavijo Salamanca. Ella es enfermera con amplia experiencia profesional. Actualmente conforma el equipo de clínicas urológicas del Hospital Universitario de Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenida, Yamile. Muchas gracias por asistir. Y nuestra cuarta invitada, Natalie Palacio Guillén. Ella es auxiliar de enfermería de clínicas urológicas del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Ella es egresada de Campo Alto con 5 años de experiencia en hospitalización paliativa y salas de cirugía. Bienvenida, Natalie. Muchas gracias por la invitación. Para iniciar nuestro panel, quiero hacer una introducción sobre el tema de telecuidado, que es muy importante para abordar las preguntas que tenemos para nuestros panelistas. El programa de telecuidado ha sido utilizado por el personal de enfermería como una herramienta estratégica para poder abordar nuestros pacientes, abordando sobre todo la parte educativa y los programas de promoción y prevención, y participando activamente también en los programas de recuperación y rehabilitación de nuestros pacientes. Ha sido un impacto positivo, sobre todo desde la pandemia, ha cogido mucha fuerza y por eso tenemos nuestras moderadoras en este momento para que desde su experiencia y desde sus programas nos cuenten un poco cómo ha sido esta experiencia con estos programas. Entonces, quiero iniciar con una pregunta para nuestras 4 panelistas y es, primero, que nos cuenten la caracterización de la población que ustedes manejan desde sus áreas y el objetivo que tienen de este programa de telecuidado. Empezamos con María Alejandra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De verdad que estos son los espacios que nos permiten a nosotros como profesionales de la salud poder dar a nuestros pacientes una atención con calidad y seguridad. Muchas gracias a la Fundación Santa Fe. Dentro del objetivo de telecuidado desde la Clínica Chayo, nosotros mantenemos un programa de atención quirúrgica en paciente ambulatorio y en paciente hospitalizado. Esto con el objetivo de poder mantener el bienestar de la salud de nuestros pacientes en un posoperatorio inmediato y tardío. Y el objetivo es poder ayudar a garantizarles el buen funcionamiento y el buen cuidado de su posoperatorio. Tenemos una población que se caracteriza por tener patologías cardiovasculares, en donde pues nuestra Clínica Chayo como Fundación Cardiovascular, pues la mayoría de nuestros pacientes son de este enfoque. En el manejo de paciente ambulatorio manejamos pacientes de ortopedia, todas las especialidades, ortopedia, cirugía general, cirugía de tórax, cirugía plástica, cirugía cardiovascular y de urología. Pero nuestro enfoque como tal, entonces vamos a hacerle este seguimiento haciendo énfasis en los antecedentes del paciente y poderle hacer seguimiento al procedimiento que se le haya realizado. Gracias. Continuamos con Ana María. Muchas gracias por la invitación. Claramente el seguimiento que nosotros hacemos al paciente ambulatorio en la Fundación está dirigido al paciente cardiovascular, esa es nuestra población caracterizada. Pero también manejamos diferentes especialidades y diferentes pacientes que no son cardiovasculares, pero sí requieren atención
pues desde otras especialidades. Pues para nosotros es sumamente importante, así como lo decía Alejandra, de manera transversal, tener el seguimiento al paciente y gestionar la seguridad en el posoperatorio, no solamente quirúrgicos, sino también de exámenes de diagnósticos terapéuticos invasivos que no son quirúrgicos. En esta ocasión tenemos a Yamile y a Natalie, ellas pertenecen en este momento a la misma área. Quisiera que Yamile pues, nos diera respuesta a esta pregunta y ya continuamos con Pues nuestra población en urología son hombres entre 40 y 75 años que reciben educación o telecuidado tanto previamente a sus procedimientos y en los posoperatorios. También pues en todos servicios ambulatorios en diferentes especialidades tienen el telecuidado antes y después de los procedimientos. Y postquirúrgicos, las enfermeras de las líneas de atención que en este momento nos ven también, ellas también hacen un telecuidado postoperatorio a todos sus pacientes. Entonces, somos un equipo direccional donde damos el telecuidado en todo, tanto ambulatorio como intrahospitalario, a todos nuestros pacientes. Gracias, Yamile. Natalie, ¿cuál ha sido la estrategia para implementar y mantener este programa de telecuidado en el área que ustedes manejan? Bueno, buenas tardes. Nosotros como tal en Clínicas Urológicas formamos una alianza con el servicio de urología, el cual nos permite al personal de enfermería brindar educación a los pacientes tanto previamente antes del procedimiento como posterior a él. Las jefes de enfermería se encargan como tal de los procedimientos quirúrgicos y nosotras como auxiliares de enfermería nos encargamos de enseñarle al paciente antes de sus biopsias de próstata y posteriormente los cuidados y complicaciones que pueden tener después del procedimiento. Gracias, Natalie. Ana María, esta pregunta también es para ustedes. ¿Cómo o cuál es la estrategia que ustedes implementan para mantener este programa activo desde sus áreas? Desde las diferentes áreas, el seguimiento se hace con pues, el análisis de la información del paciente, tenemos pues, muy buenas conexiones dentro de los diferentes servicios. Tenemos la transversalidad en el manejo del paciente ambulatorio, en el seguimiento, en la forma en que se llama el paciente, en los requisitos, en toda la información que se le capta al paciente, pues que tuvo ya un procedimiento y que está de manera ambulatoria. Entonces, nuestra estrategia es tener comunicación efectiva en las diferentes áreas, utilizar nuestros sistemas de información, nuestras bases de datos, de tal manera que podamos tener consolidada la información y pues podamos llegar al paciente de la manera efectiva. Muchas gracias. Alejandra, ¿cómo se desarrolla el programa de telecuidado y el seguimiento a los pacientes que ustedes hacen desde el área que usted lidera? Bueno, entonces, a raíz de la pandemia, como mencionabas, nosotros empezamos a hacer unas consultas, unas teleconsultas a los pacientes que están programados para resonancia magnética bajo sedación. Entonces, digamos, voy a hablar de dos temas, el de paciente programada para resonancia magnética bajo sedación y los pacientes de posoperatorio. Entonces, cuando empezó la pandemia, se suspendieron estos procedimientos, a pesar de que era pues, un medio diagnóstico muy necesario para muchas patologías. Entonces, se empezó a hacer la teleconsulta de estos pacientes vía telefónica. Esto contando con una cita previa desde el área de radiología, donde después esta lista de pacientes era entregada al área de orientación quirúrgica. En orientación quirúrgica, entonces, se hace una valoración previa por teleconsulta y la enfermera jefe se encarga de hacer una valoración dando unos requerimientos también de preparación para el paciente. Esto nos ayudó para dos cosas. Uno, pues en plena pandemia poder hacer como un acercamiento diagnóstico de que los pacientes no tuvieran ningún síntoma respiratorio y actualmente nos ha servido mucho para el proceso de los pacientes que vienen desde diferentes áreas poblacionales. Siendo Clínica Chayo un centro referente de resonancias bajo sedación, entonces vienen pacientes de Ibagué, de Villavicencio, de Cúcuta. Entonces, poder hacer esta teleconsulta previa a su cita nos ha ayudado a identificar esos pacientes que requieren en sí una valoración presencial con el anestesiólogo
ya sea por sus antecedentes, pues generalmente también tenemos los antecedentes cardiovasculares, que es lo que nos marcan nuestros pacientes, y poderle hacer un seguimiento ya sea con una cita presencial o con o ya para direccionarlo para que pueda asistir a su cita de resonancia. En la parte de cuidado posoperatorio, tenemos una enfermera que se encarga de llevar un seguimiento a estos pacientes que ingresan el mismo día. Entonces son pacientes ambulatorios, se les realizó el procedimiento del día de hoy y a los 3 días la enfermera de orientación quirúrgica hace el llamado vía telefónica, donde puede ser el mismo paciente o el familiar que realiza, atiende la llamada, se les da la retroalimentación del proceso de recuperación y mantenimiento del proceso quirúrgico y se resuelven muchas dudas. Hemos identificado que con estas llamadas del tercer día se resuelven muchas dudas con los pacientes y con los familiares, porque de pronto en el mismo día del proceso de la salida, que el proceso administrativo, que de pronto el paciente tuvo efectos con anestesia general, entonces de pronto ese proceso es muy rápido, de pronto están en un momento de estrés los pacientes y los familiares, entonces esa información que se da en el momento no es captada de una manera eficaz en el momento en que se dan las recomendaciones de posoperatorio inmediato en la área de recuperación. Entonces esa llamada del tercer día que se realiza al paciente ambulatorio nos ha ayudado a que los pacientes resuelvan dudas de que puedan continuar con su tratamiento de una manera efectiva y se le pueda orientar en cuanto al proceso de recuperación. Cuando son pacientes que han sido programados ambulatorios y quedan hospitalizados y se realiza el llamado el tercer día, nuestra enfermera del área de orientación quirúrgica se puede dirigir al área donde está hospitalizado el paciente. Generalmente ya en este periodo también tenemos pacientes con valoraciones previas cardiovasculares y al tercer día la mayoría de nuestros pacientes ya se encuentran en habitación y pueden hacer un seguimiento presencial. Muchas gracias, María Alejandra, un programa muy amplio. Continuamos con Ana María. Ana María, según su experiencia, ¿qué ventajas y desventajas ha notado sobre este programa de telecuidado desde su área? Las ventajas son muchas porque nos permite estar en contacto con el paciente, no nos pone límites, el paciente puede estar viajando, ¿sí? Y eso nos permite seguir comunicándonos con él, haciendo consultas muy amplias. Un ejemplo claro es la consulta de seguimiento que hace electrofisiología, las consultas que también se hacen en el que se realiza la llamada al paciente posterior al egreso a la semana y se le puede brindar la información. Entonces hay mayor conexión, nos decía Natalie, con toda la experiencia de sincrónica que podemos estar pues, rompiendo barreras, países y estamos pues, en contacto con ellos directo. ¿Qué desventaja? En algunas oportunidades pues hay pacientes que no tienen la facilidad en el manejo de algunos medios, dispositivos y tecnología, y eso nos crea alguna limitante para poder tener y lograr darle la información al paciente, que nosotros podamos tener la certeza que el paciente ha comprendido la información, que nosotros tengamos la certeza que nos vamos a poder comunicar con ellos. De hecho, en la institución somos persistentes con el seguimiento, entonces se hacen varias llamadas, se hace la búsqueda del paciente, ¿sí? Esas serían realmente las ventajas y las desventajas. Creo que con todo el desarrollo tecnológico que tenemos en este momento, las ventajas son muchísimas y debemos seguir trabajando porque esto abre puertas a enfermería, abre puertas al seguimiento, a los planes de atención desde diferentes escenarios. Entonces, eso es lo que pienso yo desde la experiencia con los programas. Muchas gracias, Ana María. Yamile, ¿considera usted que por medio de este programa de telecuidado podemos abordar al paciente en la parte educativa y desde el área de ustedes, qué temas fortalecen por medio de esta herramienta? Yo considero que sí, es una manera de poder dar educación a nuestros pacientes. Como mis compañeras lo han dicho, tenemos pacientes pues a nivel nacional e internacional, entonces esto es algo que corta esa barrera que hay de la distancia.
Entonces, es súper importante, nosotros damos educación a todos nuestros pacientes antes de las biopsias porque tienen que tener una preparación previa. Cuando los pacientes no están en la ciudad y no pueden acudir a que los auxiliares de enfermería brinden esta educación, mediante correo electrónico y vía telefónica damos esta información. Nosotras enviamos un folleto con una serie de indicaciones que ellos deben tener y ellos nos devuelven ese correo electrónico con unos exámenes para verificar que todo esté pues validado para poderse realizar el procedimiento, y también les pedimos el favor que nos dejen un número telefónico para que sea una conversación más íntima con el paciente y ellos sientan una cercanía y puedan decir si entienden totalmente cómo debe ser la preparación. También para las prostatectomías por robot, a todos nuestros pacientes con cáncer de próstata, siempre les damos una educación presencial. Esto es una alianza que se hizo con los urólogos y ellos vieron que esta educación despeja muchas dudas a los pacientes. A veces en la consulta médica, ellos tienen muchas limitaciones de preguntar cosas que con enfermería preguntan y tienen respuestas, y de esta manera los pacientes vienen mucho más tranquilos y preparados y sus familias saben a qué vienen y cómo van a encontrar un paciente posterior a un procedimiento quirúrgico. Entonces creo que esto sí es muy importante y la educación que damos, pues hasta el momento hemos tenido 100 sobre 100. Los pacientes salen muy satisfechos de todo lo que les brindamos, aclaran muchas dudas y al finalizar nosotros realizamos unas preguntas para que tengamos seguridad que todo lo que nosotros damos en esta intervención de educación, los pacientes nos hayan entendido y de esta manera pues evitar complicaciones posteriores a los procedimientos. Muchas gracias, Yamile. Para Natalie, tenemos la ventaja de contar con el personal auxiliar de enfermería en estos procesos. Y la pregunta es, Natalie, ¿cuál crees que es la barrera que existe o ha identificado en el programa de telecuidado cuando aborda a los pacientes del programa? Bueno, principalmente siento que son tres. En este caso es la comunicación en cuanto al idioma, el tiempo y el lugar, ya que la Fundación Santa Fe de Bogotá recibe pacientes que no solo son de aquí de Colombia, son multiculturales, multiétnicos y no todos son hispanohablantes. Como objetivo, la Fundación tiene la necesidad de cubrir con todo lo que se requiere la atención en salud para estos pacientes a nivel Colombia, Latinoamérica y mundialmente. Para ello, nuestro servicio Clínicas Urológicas ha creado una base de datos que nos permite generar seguimientos a pacientes para pues, verificar cómo están después de los procedimientos, verificar que no hayan complicaciones. Lo hacemos de manera telefónica y en caso de no lograr un contacto telefónico, lo hacemos vía email. En este correo les enviamos información y la enviamos, depende del idioma que hable el paciente, para pues verificar que esté bien, y esto nos permite romper cualquier tipo de barrera y prestarle al paciente una atención total en salud. Gracias, Natalie. Adicional a esto, ¿usted considera que en el momento en que se aborda a los pacientes o se hace el seguimiento, ellos son receptivos a la información en ese tiempo estipulado que tenemos para el programa? La verdad siento que no son receptivos y eso lo comprobamos mucho en el porcentaje de complicaciones que hemos tenido los últimos 4 años en clínicas urológicas, el cual no supera el 0.4%, guiado pues de acuerdo a las guías mundiales de urología. Siento también que la asertividad de los pacientes va muy de la mano con el trato que el personal de enfermería y el personal médico le demos a nuestro paciente, tanto para brindarle una educación y las ayudas didácticas que utilicemos para brindarles una información acerca de un procedimiento. En clínicas urológicas nosotros utilizamos 2 tipos de información, de educación al paciente. La primera, como la decía mi jefe Yamil, es antes del procedimiento que se le va a realizar al paciente, verificamos para clínicos que el paciente sea apto para el procedimiento, le explicamos qué va a pasar durante el procedimiento, esté consciente o no, y si debe tener algún tipo de preparación. La segunda es la educación posterior al procedimiento, donde le explicamos las recomendaciones que debe tener, los cuidados, lo que es normal que un paciente presente después del procedimiento que se le va a realizar, y cuándo debe asistir a urgencias. Debe ser muy juicioso, por decirlo así.
sobre todo lo que le vamos a explicar. Nosotros siempre tratamos de que esa educación sea en compañía de la persona que viene con él para el procedimiento de acompañante o familiar, para que la educación pues sea más abierta. También tenemos que tener en cuenta que una complicación no solo genera un riesgo para el paciente, sino también para nosotros como institución un gasto económico. Toda esa información que nosotros recopilamos en nuestra base de datos no solo nos sirve para estar pendiente de los procedimientos que fueron pues realizados, sino también para generar una futura investigación. Muchas gracias. Para María Alejandra, ¿cuáles son los mayores retos o desafíos que usted ha enfrentado liderando el programa que actualmente tienen en Chayo? Bueno, uno de los retos es poder tener o garantizar una comunicación asertiva con nuestros pacientes y familiares cuando se les hace la llamada de seguimiento, porque lo que decía nuestra compañera, a veces en el momento como les haya ido durante el proceso de atención, ellos van a ser perceptivos a nuestra llamada. Solo hecho de que bueno, eso es muy raro que pase, pero pues si a una persona le fue mal durante el procedimiento quirúrgico, tuvo complicación, a la familiar también, digamos, la parte administrativa pues no fluyó muy bien. Entonces, ya estando en la casa, digamos, como en el proceso de pasar ese momento de estrés, al recibir una llamada y somos de la Fundación Clínica Chayo para hacerle seguimiento, pues vamos a encontrar pacientes que son muy, pacientes y familiares que tienden a la agresión, ¿sí? Entonces, de pronto, ese ha sido nuestro reto, poder tener la disposición también para atender esas llamadas. A veces se nos prolongan más de lo usual, porque los pacientes y la familia cuentan todo el proceso, entonces son muy detallados, y eso también es muy importante porque a la vez nos ayuda a nosotros poder detectar en qué les podemos, digamos, colaborar en todo el proceso. A veces son pacientes que tienen pendiente la asignación de la cita de control, que se complicó, digamos, la parte de gastrointestinal, que no ha podido comer, complicaciones que pueden llegar a un estrés del grupo familiar, porque pues recordemos que no solo en estas circunstancias está el paciente, sino también la familia, el cuidador, el rol del cuidador. También encontramos cuidadores que ya están con ese cansancio o que se sienten también agobiados por el tiempo, por la disponibilidad que requiere el cuidado en posoperatorio. Muchas gracias, María Alejandra. Para Ana María, de nuestro rol desde la parte de enfermería, ¿cuál cree usted que sería nuestro mayor aporte al seguimiento con este tipo de pacientes? Indiscutiblemente el cuidado. Cuando nosotros hacemos seguimiento telefónico, estamos trascendiendo en el cuidado. Estamos acercándonos al paciente, estamos acercándonos a la familia. Como decía Alejandra, estamos escuchando al paciente desde diferentes escenarios, no solamente el del terapéutico, el del quirúrgico. Podemos llevar el cuidado de enfermería a casa. Entonces, dejamos no solamente el cuidado de enfermería hospitalario, sino que lo hacemos domiciliario. Y esa es una ventaja muy grande en este sistema, en este método de comunicación con el paciente y que nos permite claramente conocer también pues en mecanismos, oportunidades de mejoramiento en todos los procesos que nosotros hacemos en la atención, pero indiscutiblemente es una comunicación directa con el paciente, con su familia. Lo que nosotros tratamos es que sea oportuno. Utilizamos muchos mecanismos de entrega de información. Tenemos ya definido desde las diferentes áreas, como pues lo comentaban acá en la fundación, las bases de datos que nos permite hacerle seguimiento al paciente, los planes de atención de enfermería, los planes de seguimiento en caso de complicaciones, desde la parte psicosocial, cómo se encuentra, cómo se ha sentido, ¿sí? Entonces eso permite que tengamos una conexión mucho más directa con el paciente y desde el plan de enfermería, claramente. Muchas gracias. Para Yamile, ¿qué fortalezas considera que se deben resaltar del programa? Bueno, fortalezas, pues que los pacientes tienen una mayor comodidad para la atención, porque estando desde casa
pueden tener mayor tranquilidad y confianza en expresar muchas cosas. También mayor acceso a los servicios de salud a pacientes que no viven en la ciudad. Entonces, esto es una fortaleza muy grande que tiene. La disminución en el tiempo de espera para poder tener una respuesta pronta a alguna pregunta. Y también esto nos ayuda a mirar que el control y la adherencia a los tratamientos de cada paciente. Entonces, de esta manera podemos guiarlos y que ellos continúen en una recuperación satisfactoria de tanto procedimientos quirúrgicos como diagnósticos. Muchas gracias. Esta pregunta es para las tres enfermeras. Desde sus áreas, ¿cómo miden el impacto del telecuidado con el seguimiento de los pacientes ambulatorios? Bueno, en la Clínica Shayo nosotros tenemos un sistema de RedCat donde queda almacenada la información de seguimiento del paciente. Esto nos da unas estadísticas que se llevan del servicio de orientación quirúrgica. Cada vez que se hace un llamado, entonces van quedando registrados los datos que van acompañados desde la historia clínica de inicio. Entonces, paciente de posoperatorio, queda el nombre del posoperatorio, se le hacen las complicaciones y presentó, se llena una serie de encuestas que también es medida por el servicio de experiencia al paciente, que generalmente son los que nos califican todo el proceso de seguimiento ambulatorio y pues nos ha ido muy bien en este proceso. Los pacientes son muy agradecidos en el proceso de la teleconsulta, del llamado. Entonces, como le había mencionado antes, entonces ellos refieren, se le aclaran dudas, se les ayuda a gestionar a veces citas de control, los cuidados previos de heridas quirúrgicas, y esto queda registrado en ese sistema de RedCat donde se analizan los datos estadísticos y también son evaluados por el sistema de experiencia al paciente, donde pues también nos hacen el proceso de retroalimentación. Gracias, María Alejandra. Creo que para complementar a Alejandra, que ya dio toda la ruta en que hacemos pues el análisis de la información, tenemos los indicadores. Esos indicadores de gestión y cumplimiento. Entonces, toda esta información que Aleja menciona migra en esos indicadores y es lo que nos permite a nosotros definir los ajustes pues en caso de ser necesario. Muchas gracias. Nosotros tenemos también bases de datos donde hacemos seguimiento a cada paciente. Los auxiliares tienen su base de datos dependiendo mensualmente en qué área estén asignadas de los procedimientos. Las enfermeras hacemos todas las educaciones de los seguimientos de biopsias de próstata y de esta manera pues generamos como los lineamientos para poder mirar las complicaciones o no de cada procedimiento. También los pacientes nos evalúan mediante códigos QR cuando terminan el proceso de su procedimiento, y los pacientes que están en hospitalización, nosotras vamos hacemos unas rondas de enfermería y también ellos miran y evalúan el proceso que se les brinda. Entonces, de esta manera sacamos indicadores, tenemos mensualmente una estadística de servicios ambulatorios donde cada servicio va llenándola, y de esta manera pues nos damos cuenta cuántos pacientes educamos y seguimos mensualmente. Muchas gracias, Yamile. Y por último, quisiera preguntarles a cada una que nos dieran una recomendación para las instituciones que están contemplando implementar el programa de telecuidado como parte de sus servicios de salud. Natalia. Bueno, para mí es realmente importante que el personal que dé la información o dé la educación para el paciente en el telecuidado sea un personal calificado y capacitado, que tenga en cuenta, dependiendo del servicio en la institución en la que trabaje, que sea centrado al procedimiento o al servicio en el cual está dirigido el paciente o pues como tal la enfermedad del paciente, ¿no? Que sea un personal calificado y responsable, ya que toda educación, cada palabra que uno le diga al paciente, él la va a tomar al pie de la letra. Entonces, que lo que salga desde el centro de enfermería, desde nosotros, sea totalmente verídico para que el paciente lo siga y no hayan complicaciones posteriores.
Gracias, Natalia. Que los espacios deben ser libres de interrupciones, donde sea una conversación directa con nuestro paciente y no tengamos nuestra mente sino centrada en ellos, en qué es lo que ellos necesitan de nosotros como profesionales para aclarar dudas, y no que de pronto por interrupciones ellos se distraigan y generen confusiones y hagan lo que no deben hacer para venir listos para los procedimientos. Entonces creo que esto es muy importante, que no tengamos interrupciones, sino que tengamos un espacio adecuado, única y exclusivamente para el telecuidado. El telecuidado es una estrategia que indudablemente hay que implementar. Necesariamente el personal que va a dirigir ese telecuidado debe tener conocimiento del área en la cual le va a brindar información de enfermería, de su posoperatorio, va a resolver sus dudas, pero el telecuidado definitivamente es un modelo que debe empezar a implementarse desde ya. Tenemos muchas herramientas tecnológicas, inclusive pues me atrevería a decir que podemos empezar a pensar en enfermería basada en la evidencia, teniendo en cuenta estas herramientas y estos sistemas de seguimiento de pacientes. Entonces, pues a todas las instituciones que están pensando en adaptar esta estrategia, hay que empezar, hay que hacerlo. Esto les va a permitir estar más cerca de los pacientes y conocer pues muchas más oportunidades en los planes de atención. Gracias. Sí, las instituciones que tienen pues como proyectado ya sea como plan piloto o como el proyecto como tal de manejo de telecuidado al paciente, es de gran importancia también de que el personal o el grupo que vaya a trabajar en este proyecto acepte que, verdad, esto sí funciona. Funciona tanto para poder brindar un cuidado al paciente, y que los pacientes y familiares también acepten este nuevo reto, porque pues también vamos a tener en cuenta los tipos de poblaciones que son de edad avanzada, donde pues ellos también pueden poner una barrera diciendo no puedo usar el celular, no sé usar el correo electrónico, pero desde que se ponga la aceptación en este proyecto, todo va a fluir. Además, también hay que tener en cuenta que esto es un trabajo que va de la mano con los cirujanos, porque si desde un principio, digamos, se maneja toda esta información, el paciente y la familia va a aceptarlo de una mejor manera. Muchas También, gracias. Perdón, creo que para terminar es muy importante los registros en la historia clínica. Creo que tiene que tener un adecuado sistema donde genere que el telecuidado quede registrado en algún lugar de la historia clínica. Esto creo que es súper importante y creo que era lo que nos faltaba. Bueno, muchas gracias. Sin duda alguna, el programa de telecuidado es súper importante. Su implementación, su seguimiento y sobre todo liderar el proceso. Pienso que ustedes nos han aportado una información muy valiosa y el interactuar con los programas de diferentes instituciones nos fortalecen los procesos cada vez más. Muchas gracias por la participación de cada una. No sé si del auditorio virtual tengan preguntas para nuestros panelistas. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con esta actividad damos por culminado nuestro segundo simposio de servicios ambulatorios y especializados, garantizando que ustedes hayan quedado conformes con nuestras actividades presentadas el día de hoy. Muchas gracias y nos sentimos agradecidos de seguir transfiriendo conocimiento día a día, no solamente para nuestro personal interno, sino para nuestros colegas y profesionales externos. Muchas gracias.